La guerra en Medio Oriente se está extendiendo a una velocidad increíble. La noche del 29 de julio, un dron alcanzó 2 embarcaciones ya en el puerto egipcio de Damietta, en el mar Mediterráneo, cerca del Canal de Suez. Por primera vez desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el ataque alcanzó un objetivo en Egipto. La importancia de este incidente radica en que ocurrió el mismo día en que Arabia Saudita se unió públicamente por primera vez a los ataques militares junto con Washington. Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reunió con el ministro de Defensa de Arabia Saudita, quien pidió evitar una mayor escalada. Pero parece que la escalada ya se ha salido de control. Estados Unidos de América reanudó sus ataques contra Irán en la noche del 30 de julio. En general, en este episodio analizaremos lo que sucedió junto al Canal de Suez, cómo en general se está expandiendo ahora la geografía del conflicto en Medio Oriente y qué escenarios futuros están discutiendo los analistas. Y lo digo de una vez, las previsiones no son nada alentadoras. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Literalmente les tomará un segundo. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, por eso estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Continuamos. Entonces, comencemos con el propio incidente junto al Canal de Suez. Según la compañía británica de seguridad marítima Ambrey, un dron impactó un buque gasero perteneciente a una empresa estadounidense en el puerto de Damietta. Es una terminal de gas natural licuado en el mar Mediterráneo, cerca del lugar donde el canal conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Según la compañía de inteligencia comercial Kpler, 2 embarcaciones resultaron dañadas. La unidad flotante de almacenamiento y regasificación Energos Winter y el buque metanero Gaslock Salem. El dron impactó directamente en el Energos Winter, después de lo cual el fuego se propagó al segundo barco. El incendio fue extinguido de inmediato, no hubo heridos, así lo informó el Ministerio de Petróleo de Egipto. Sin embargo, esto ya es una señal de una verdadera expansión de la guerra y un intento de bloquear totalmente toda la región. Aquí vale la pena detenerse y explicar un poco. En resumen, la cuestión es que Irán está bloqueando el estrecho de Hormuz, es decir, la salida del Golfo Pérsico. Los hutíes yemeníes están bloqueando el estrecho de Bab el-Mandeb, es decir, una de las salidas del Mar Rojo. Y al mismo tiempo, alguien ataca petroleros en el Canal de Suez, es decir, en la segunda salida de ese mismo Mar Rojo. Si juntamos todo, es un intento de destruir por completo cualquier posibilidad de exportación desde Arabia Saudita. Lo explicaré aún más sencillo. Si vemos a Arabia Saudita, en realidad tiene 3 formas de exportar su petróleo. Por un lado, tenemos el Golfo Pérsico, y ahí los petroleros pueden salir por el estrecho de Hormuz, luego al océano y básicamente a cualquier parte. La segunda ruta es a través de todo el país. Hay un oleoducto que cruza toda Arabia Saudita, de este a oeste, 1.200 kilómetros hasta el puerto de Yambu. Este puerto de Yambu está en el Mar Rojo, y desde el Mar Rojo, Arabia Saudita tiene 2 rutas para salir al mercado mundial, a través del Canal de Suez o a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Por arriba hacia el mar Mediterráneo, por abajo hacia el océano. Y ahora se da la situación en la que Irán bloquea el estrecho de Hormuz, este lado queda cerrado, por este lado los hutíes bloquean el estrecho de Bab el-Mandeb, queda solo una salida, el Canal de Suez, y ahí empieza a pasar algo. ¿Por qué digo que alguien atacó los petroleros en el Canal de Suez? Aquí es importante dejar claro lo que se ha establecido y lo que no. La declaración oficial del gobierno de Egipto confirma que hubo un incendio en 2 barcos como resultado de un ataque con dron, pero nadie se ha responsabilizado por el incidente y hasta el momento de grabar este episodio se desconoce quién está detrás del ataque. Reuters lo llama un posible nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero enfatiza que esto es solo una evaluación del medio y no un hecho comprobado sobre la autoría del ataque. Así que, dado que ya se han involucrado tanto las milicias de Irak como los hutíes de Yemen, cada vez es más difícil entender quién ataca a quién. La importancia del lugar del ataque radica precisamente en su geografía. El Canal de Suez sigue siendo, una vez más, la última ruta relativamente segura para la exportación de petróleo saudita.
después de que el estrecho de Hormuz se convirtiera en una zona de conflicto y los hutíes yemeníes la semana pasada declararon un bloqueo marítimo a Arabia Saudita, poniendo en peligro también la ruta alternativa a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Si el canal de Suez también se ve amenazado, entonces a Riad prácticamente no le quedarán rutas seguras para la exportación marítima de petróleo. Y eso es precisamente lo que Irán parece estar tratando de lograr ahora. Ahora pasemos a una visión más amplia del día, porque el ataque en Damietta, Egipto, es solo uno de varios episodios de la expansión del conflicto en Medio Oriente. El 29 de julio, Arabia Saudita se unió públicamente por primera vez a los ataques militares junto con los Estados Unidos de América. Según el New York Times, la operación conjunta entre Estados Unidos y Arabia Saudita fue dirigida contra las fuerzas de la milicia popular iraquí, principalmente grupos chiitas apoyados por Irán. Washington y Riad declararon que los ataques fueron una respuesta a los ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas lanzados desde territorio iraquí. Según un funcionario estadounidense citado por el New York Times, fueron eliminados alrededor de 20 asesores militares y técnicos iraníes, recalco, no iraquíes, sino específicamente iraníes. Las fuerzas de movilización popular iraquíes confirmaron los ataques a sus bases e informaron la muerte de al menos 20 combatientes y 32 heridos. El primer ministro de Irak, Ali Al-Zaidi, calificó la operación conjunta entre Estados Unidos y Arabia Saudita como una agresión inaceptable. Al mismo tiempo, Trump declaró en una entrevista con Fox News que los ataques fueron coordinados con el gobierno iraquí. Estas son dos posturas que, como pueden ver, se contradicen directamente entre sí y es imposible determinar de manera definitiva si la operación fue coordinada o no. Pero quiero señalar que esto podría ser solo una maniobra iraquí para la galería, ya que el nuevo primer ministro de Irak, Ali Al-Zaidi, fue apoyado por el propio Donald Trump y recientemente lo recibió en la Casa Blanca. Por eso, yo tomaría con escepticismo la declaración de Ali Al-Zaidi. Al mismo tiempo, en la noche del 30 de julio, Estados Unidos reanudó su propia serie de ataques aéreos directamente contra Irán. En este canal, revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrar. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América comenzaron una nueva serie de ataques aéreos. Y su mando central declaró, cito, las fuerzas del mando central del Ejército de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra decenas de objetivos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en Irán, incluyendo centros de mando militar, instalaciones de misiles y armamento no tripulado, puestos de observación y defensa costera, así como instalaciones navales. Y uno de los ataques fue dirigido contra la ciudad de Parinshar en la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental. Según la información disponible, el misil impactó en una zona deshabitada. No se reportaron víctimas. Y el motivo para reanudar los ataques fue el ataque del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica con misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania en la noche del martes al miércoles. El Comando Central declaró que todos los misiles fueron interceptados y Trump, les recuerdo, amenazó, cito, con hacer mierda a Irán. La reacción de Irán fue simétrica en su forma. Teherán declaró que atacó 3 petroleros que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz por una ruta no autorizada, como ellos lo expresaron.
Al mismo tiempo, esa misma noche, según los datos de rastreo de barcos, por primera vez desde el 11 de julio, un buque gasero controlado por la empresa catarí Qatar Energy salió por el estrecho. Y luego, la agencia semioficial iraní Fars informó que Teherán supuestamente dio permiso para este paso, lo que indica que Irán mantiene un control selectivo y no total sobre el estrecho. La vía diplomática durante este mismo periodo no se detuvo, aunque sin resultados. Según fuentes de Reuters, Omán presentó a Irán un plan respaldado por los países del Golfo Pérsico para la gestión del estrecho de Hormuz, que incluye la recaudación de pagos voluntarios por el uso del estrecho. Pero Irán rechazó esta propuesta el miércoles y después lanzó misiles contra Jordania. Merece especial atención la posición de la propia Arabia Saudita, que está intentando, ya sabes, mantener el equilibrio entre demostrar fuerza y evitar una guerra a gran escala. El hecho es que ahora Riad está demostrando a Teherán que es capaz de golpear su red de fuerzas proxy regionales, sin atacar el territorio de Irán mismo, pero con el objetivo de establecer un efecto disuasorio, manteniendo al mismo tiempo espacio para una solución diplomática. Y así, un representante del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita declaró: el reino declara su compromiso con una solución pacífica y que no tiene intención de agravar la tensión. Sin embargo, está listo para responder en caso de cualquier agresión. Por eso es significativo el episodio que ocurrió casi al mismo tiempo que los ataques en Irak. Después de los ataques conjuntos, el ministro de Defensa de Arabia Saudita se reunió el miércoles en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, para convencer a la administración de Donald Trump de no escalar aún más el conflicto. Esto indica directamente una contradicción interna en la posición de Riad. Porque por un lado, el reino demuestra determinación militar a través de ataques contra fuerzas proiraníes en Irak a través de ataques contra los hutíes yemeníes. Pero al mismo tiempo, a nivel diplomático, Arabia Saudita le pide a Washington que no amplíe más esta guerra. La dimensión económica del conflicto también se ha intensificado notablemente en este momento. Es decir, cuando digo que la guerra está escalando, lamentablemente esto también se refleja en el mercado mundial. El jueves, los precios del petróleo Brent subieron hasta $92.21 por barril, y como escribe Bloomberg, los inversionistas se debatían entre el temor a una escalada y la esperanza de una solución que pudiera llevar a la reanudación de la navegación a través del estrecho de Hormuz. Los ataques de los hutíes a los barcos en el Mar Rojo también obligaron al mercado londinense de seguros marítimos a ampliar la zona de alto riesgo, incluyendo más costas adyacentes a los puertos sauditas. Si el seguro se encarece, como pueden imaginar, también subirá el precio del petróleo. Ahora hablemos de a quién le conviene esto, a quién no, y qué escenarios se vislumbran en adelante. A Estados Unidos y Arabia Saudita, la demostración conjunta de fuerza en Irak les permite mostrar su determinación para contener conjuntamente a los grupos proiraníes, pero al mismo tiempo conlleva el riesgo de verse involucrados en un conflicto más amplio e incontrolable. De ahí el llamado del ministro de Defensa saudita a J.D. Vance para pedir moderación. Es decir, los sauditas entienden que sí, hay que mostrar los dientes, pero probablemente no conviene llegar a morder, porque entonces la guerra realmente se expandirá de tal manera que será imposible controlarla. La situación crea una doble presión para Irán. Por un lado, los ataques a sus fuerzas proxy en Irak debilitan su red de influencia regional. Por otro lado, el control sobre el estrecho de Hormuz sigue siendo la única palanca de presión significativa para Teherán, la cual utiliza de manera selectiva. Aún así, permite el paso de ciertos barcos según acuerdos. Para Egipto y la navegación global, el incidente en Damietta crea una nueva incertidumbre. Porque si el canal de Suez realmente llega a estar bajo amenaza de ataques, la única ruta de exportación segura que le queda a Arabia Saudita estará en gran duda, lo que afectará no solo a los participantes regionales, sino también a los actores comerciales mundiales. Imagínate, toda esa zona simplemente queda bloqueada y entonces todo el tráfico, absolutamente todo el tráfico, tendrá que rodear África. ¿Y luego qué?
Bueno, el primer escenario posible es que el conflicto se mantenga en el formato actual de estos ataques puntuales mutuos con paralelos, pero con intentos diplomáticos infructuosos a través de Omán y sin un regreso formal a una campaña a gran escala. O sea, esta tregua, que no es una tregua, los ataques continúan. El segundo escenario es que si los incidentes como este ataque en Damieta, en Egipto, continúan y se relacionan claramente con una de las partes en conflicto, es decir, por ejemplo, si el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dice directamente «Somos nosotros los que atacamos Egipto», esto podría obligar a Egipto y a otros países que dependen del Canal de Suez a tomar algunas medidas adicionales para proteger la navegación, similares a la expansión de la zona de alto riesgo que ya se implementó en el Mar Rojo. En cualquier caso, esto significa un aumento en el precio del petróleo. El tercer escenario es que la escalada podría desacelerarse bajo la influencia de la presión diplomática de los propios actores regionales. Bueno, principalmente por parte de Arabia Saudita, que según el discurso de su ministro de Defensa dirigido a J.D. Vance, está interesada en contener el conflicto tanto como en demostrar su propia fuerza. En resumen, por ahora voy a usar la terminología oficial. Un dron desconocido atacó 2 embarcaciones en el puerto egipcio de Damieta, cerca del Canal de Suez, y eso es un hecho. Ese mismo día, Arabia Saudita se unió públicamente por primera vez a los ataques de Estados Unidos contra las fuerzas proiraníes en Irak, y Estados Unidos reanudó una serie de sus propios ataques aéreos contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica en el propio Irán. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa saudita pide a Estados Unidos que no permita una mayor escalada. Los precios del petróleo reaccionaron al alza en medio de esta incertidumbre. El conflicto, que comenzó como un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, además de Israel, para finales de julio ya involucra, como estamos viendo, a Irak, Yemen y Arabia Saudita. Esto además de Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán y Jordania. Y ahora también Egipto también se está viendo arrastrado a esto. Y por ahora ni siquiera se ve un atisbo de esperanza de que la guerra termine precisamente por la vía diplomática. Aquí lo dejo en puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.